Un feliz lunes 22 de febrero. Feliz día para todos ustedes. Acá en México estamos esperando la visita del presidente de Argentina, Alberto Fernández, para encontrarse con el presidente de México y celebrar juntos o marcar juntos pues el Día de la Bandera de México. Pero vamos a comenzar una semana muy interesante y estamos dejando una semana que muchos en Texas quisieran dejar atrás, como Jaime Brito, vicepresidente de Stratas Advisors, después de la tormenta invernal. Jaime, pero quizá la situación que más me compartías que era realmente frustrante era la ironía de estar en Texas, este powerhouse, esta potencia energética, con todos los desafíos que vivieron, no solo eléctricos, las filas para comprar alimentos, para tener agua. ¿Cómo caracterizarías, bienvenido, lo que vivieron ustedes la semana pasada? Pues en una sola palabra, surrealista. Muy buenos días, gracias por invitarme y un gran placer saludar a tu audiencia. Sí, fue una semana muy surrealista. En primer lugar, la confusión, la sorpresa, es decir, hemos pasado, por ejemplo, tu servidor aquí en esta zona donde vivimos en Houston, huracanes tipo 3 o 4, y como una gran mayoría de los cables vienen completamente bajo tierra, generadores, etcétera, nunca hemos perdido electricidad, aunque pase un huracán. No hay forma en que se caigan postes ni nada porque todo está bajo suelo. Y no había ni la más mínima idea de que pudiera irse la electricidad debido a una tormenta como las que reciben cada semana estados como Nueva York o Illinois en los inviernos, ¿no? Es completamente inimaginable. Y después la confusión creada tal vez por el mismo generador eléctrico que mandaba mensajes muy someros, muy superficiales, diciendo que no sabía para cuándo se restablecía. Hubo ahí algunos mensajes que ya rondaban casi en el tema político del gobernador, por ejemplo, que decía que es que los renovables no respondieron, que Texas tenía que dejar de apostar por temas verdes y basar su electricidad en energías más confiables. Y realmente ya a final de la semana del regulador mismo se dice que se reporta que las 2/3 partes de lo que falló tenían que ver con hidrocarburos, ¿no? Con la generación de electricidad con gas natural. Que solo 1/3 parte de lo que falló tenía que ver con energías renovables, eólicas o lo que sea. Pero el gran problema realmente es que, por lo que entiendo, este sector de manera voluntaria, no está obligado por el regulador, puede poner aditamentos en sus generadores para aislar los tubos. En inglés se le llama winterization, que es preparar las plantas eléctricas para el invierno, para que no se les congelen precisamente las tuberías que tienen agua, etcétera. Y como es voluntario, pues una muy buena parte de las generadoras no lo hacen, mientras que en el resto del país, en el norte, cuando vienen estas tormentas de menos 15 grados centígrados, pues no pasa nada, entre comillas, porque ya están preparadas para el invierno, no están acondicionadas. Entonces, parecería que fue simplemente eso. A final de cuentas salió a la luz que no estaban preparadas las plantas de electricidad porque este sistema está diseñado para los veranos, ¿no? Pero pues muy probablemente o el gobierno del estado o el regulador estatal va a tener que obligar o sugerir con más fuerza, o las compañías generadoras eléctricas van a tener que empezar a acondicionar, porque ya vimos que sí puede bajar el polo norte por acá también. Exacto, ya, exactamente, ya lo vieron y no faltó artículo, nota, noticia, cobertura que tuviera que ver la semana pasada con el cambio climático en el futuro, en la situación de Texas y cuáles son las lecciones que se tendrían que aprender. Sí, y el día de hoy les quiero contar que, bueno, hoy nuevamente estamos enfocados, o se ha enfocado mucho la prensa estadounidense en hablar de cuántas veces los meteorólogos dieron el alerta de que esto era lo que iba a ocurrir la semana previa a la tormenta que azotó desde el jueves, viernes, en particular desde el fin de semana, hacia lo que vimos. Jaime, obviamente me interesa mucho que me platiques de la elección de México, que más o menos lo hemos abordado ya con varios expertos, pero a la luz de lo que viste, mucha gente habla de que no se compraron coberturas, como se hace en el tema del petróleo, y que eso también fue un gran problema, aunque en realidad parecería que no se trata de pagar más o menos por el gas cuando no tienes dónde almacenarlo, que es en el caso de México. ¿Qué dirías tú la lección para México? Y ahora que viene el presidente de Argentina, ¿Argentina y el gas de Argentina puede ser el plan B o es muy caro? Definitivamente es muy caro. El traer el gas de cualquier otro lugar externo implica que lo tengas que congelar a muy bajas temperaturas, meter a un barco y llevarlo a Manzanillo
o del lado del Golfo Mexicano, y eso normalmente, como regla de dedo, te cuesta unas 5 veces más caro que el gas natural que viene de Texas en ducto. Realmente, Gaby, dimos en la lotería, ¿no? Es decir, la posibilidad de que una región exportadora de gas natural que produce muchísimo más de lo que demanda y que ya ha invertido sus empresas en gasoductos para llevar el gas a México porque tienen tanto, la probabilidad de que un estado prohibiera las exportaciones en México realmente era bajísima y sin embargo se dio la situación, ¿no? Y desgraciadamente las empresas, las maquiladoras y zonas residenciales en varios estados de México sufrieron por estos días, ¿no? Pero ya desde el sábado, si mal no tengo entendido, ya se echó para atrás esa prohibición de no exportar gas natural. Debería estar todo normal, entre comillas. Sin embargo, el gran punto que tú estás comentando y la clave de la lección es el almacenamiento, ¿no? No puedes tú depender de un país exportador en casi 70% de tu mercado nacional y contar en que nunca va a haber un temblor, un huracán, un momento que te va a dejar sin gas por 5 días, ¿no? Mínimo. Entonces yo creo que la gran lección sin duda es que México debería de fomentar el almacenamiento privado si es que el gobierno no va a tener los fondos para hacer inversiones grandes y que sea un almacenamiento de Pemex, ¿no? En el mercado internacional, en Estados Unidos mismo, hay grandes almacenamientos en cavernas. México tiene definitivamente los lugares donde hace mucho tiempo se producía petróleo que podría aprovecharse para almacenar gas natural, sobre todo en el norte, que es donde más surge, y creo que en el corto plazo, en el muy corto plazo, por el bien de la industria y de la economía de México, se debería de invertir en almacenamiento. Definitivamente va a ser necesario que no vuelva a ocurrir esto. Otra vez, porque mucha gente decía, no, es que el tema fueron las coberturas. Ok, pero si se declara una moratoria a la exportación de gas, que fue lo que hizo el gobernador, pues a todos los clientes por fuerza mayor los tuvieron en espera, aunque los hayan pasado al último de la fila, pero al final del día te tienen en espera. Y con todo y contratos, Jaime, esos en ninguna cláusula habría protegido a México, sí del precio si quieres, pero no de la situación de dónde almaceno, ¿correcto? Es correcto, y específicamente el tema de las coberturas tiene más lógica cuando tú eres el productor y el exportador, porque tú estás produciendo toda tu cadena de suministro, el precio, para cuando quieras exportar y te proteges de que caiga el precio. Cuando estás importando realmente, yo no conozco empresa en el mundo que haga coberturas de importación, ¿eh? Y como bien lo dices, no importa la variación de precio, no fue un tema de precio tanto, sino de la disponibilidad de la molécula que no la había. Y no va a haber una cobertura que te diga, bueno, como no te pueden exportar, te llevo gas natural de otro lado, ¿no? No tenía ninguna aplicación, creo, el tema de las coberturas aquí. Te lo platico porque algún analista que por ahí escuchamos decía que había sido un problema también el factor de las coberturas. Y digo, ¿cómo puede ser si no tenemos ni dónde almacenar? Así que el gran problema es que no tenemos para dónde almacenar ni crudo ni gasolina, ojo que ni gasolina, y no olvidar que todo eso tiene un costo y ese costo se traslada al usuario también, no solamente de las empresas, y vaya que si se traslada al usuario cuando no hay recursos públicos disponibles. Jaime, me queda poco tiempo. Obviamente queremos hablar del mercado petrolero, pero la mayor refinería también se había quedado pues frenada de la mayor refinería de Estados Unidos. Preguntarte, ese rebote que vimos de precios 60, 65, ¿dónde están las cosas esta semana? Y vamos, estabilizarse significa en qué nivel de precios después de esto que vimos ocurrir para cerrar, y viendo las facturas que algunos tejanos tienen que pagar ahora, $16,000. Estaba yo viendo algunos por digamos, disparo en el precio, aunque también ya las autoridades dijeron, no señores, aquí tiene que haber una moratoria porque no hay manera, bolsillo, que pueda pagar eso ahorita. Sí, mira, en primer lugar, direccionalmente el precio de la gasolina y del diésel van a subir, y la importación, por ejemplo, de países que dependen mucho de crudo, de producto refinado de Estados Unidos, México, Chile, Perú, etcétera, desgraciadamente van a tener que pagar más altas sus facturas todavía en estas semanas. Hay un gran rally, lo comentábamos en una intervención reciente, hay un rally financiero. El 90% del motivo por el cual el precio del crudo esté arriba de los $62 para el caso del Brent es meramente un gran rally financiero. A principios de año, normalmente los poseedores de grandes capitales que hacen inversiones en los commodities
le apuestan mucho a rallies altos de precios para tratar de obtener su máximo rendimiento en el primer trimestre o ir adelantando para que el resto del año ya no sufran tanto. Y de hecho este rally está alcanzando todos los contratos de futuros de commodities. Hay una gran fortaleza para el cobre, por ejemplo, hay una narrativa de que por la pandemia no hubo mucha producción y muchos otros sectores están teniendo estos rallies financieros. Entonces yo siento que mientras no haya un aviso fuerte, por ejemplo, de parte de esta nueva aprobación del paquete de estímulo de Estados Unidos, si hay, por ejemplo, una regla o un cambio de dirección de la Fed en Estados Unidos que diga ya no va a haber dinero de la Fed para comprar bonos privados de deuda aquí en Estados Unidos, ese ya sería un cambio radical de lo que pasó con el paquete de estímulo económico de Trump, y yo creo que desinflaría en un buen porcentaje el rally. Otro motivo que podría ser un desinfle del rally es que el mundo recuerde que para marzo normalmente la demanda anualmente cae muchísimo a nivel mundial. De refinados es lo normal que caiga la demanda. Y yo creo que ahí también podría haber una corrección. Yo me atrevo a decir que podría haber una corrección de precios hacia los 55 o incluso 50 dentro de unas 3 o 4 semanas por lo mucho. Y en cuanto al tema del, perdón, pues de las facturas de electricidad, pues sí, realmente son estas anomalías de muy corto tiempo, pero que desgraciadamente le van a costar bastante a todos los que consumimos la poca electricidad que había aquí la semana pasada. En el powerhouse que es Texas, ojo, entiéndase, incluso hasta en ese tema, Jaime, en el tema de lo que les va a costar, hasta en eso están las ironías que la semana pasada se aglomeraron por lo que estaba sucediendo en Texas. Bueno, claro, y yo agregaría que hay otra cosa que ya está sucediendo en el mercado de bonos reflejado, pues, y es que hay esta idea de la reflación, esta idea de que llegará un nuevo alivio financiero y económico a empresas y a hogares, y que combinado con las vacunas veremos un rebote importante en el crecimiento económico y con ello también digamos, el trade hoy día y en estos días ha sido, hoy ahí viene ya pues la presión inflacionaria o la percepción, porque acuérdense que aquí hablamos en los bancos centrales, se habla mucho de esa expectativa de inflación, se instaló ya esa idea de la expectativa inflacionaria, pero hay quienes dicen, ojo, podremos rebotar, pero el crecimiento de mediano a largo plazo no va a ser con ese mismo vigor con el que estamos revisando lo que está sucediendo en estos meses. Pues Jaime, nos alegra que estés bien, nos alegra tenerte de regreso. La verdad que el lunes pasado Jaime nos decía no puedo, y Jaime no pudo por días porque no había nada, ni teléfono ni nada. Ya nos hablabas de lo que tú y tu mujer vivieron, Jaime, así que te mandamos un abrazo y gracias siempre por tu tiempo. Sí, no podemos escaparnos a Cancún. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Jaime. Habla de Ted Cruz para quienes no saben quién se fue a Cancún y tuvo que regresar. Jaime Brito. Chao. Hasta luego.